Es importante saber identificar las manifestaciones de estrés laboral, ¿no? En este sentido, los síntomas se pueden agrupar en 4 grandes áreas, que son emocional, cognitivo, fisiológico y conductual. En este caso, las conductuales, bueno, creo que son las más fáciles de identificar porque son más observables. Tal cual como su nombre lo dice, tiene que ver con un cambio en el comportamiento del individuo. En este caso, algo que se puede observar fácilmente es el ausentismo, que es un síntoma conductual del estrés laboral, ¿no? La gente deja de ir. Puede ser derivado a otros síntomas como son los fisiológicos o emocionales, o tal cual como resultado de un mal ambiente laboral. ¿Qué otro síntoma conductual se les viene a la mente? Otro buen ejemplo de los cambios en conducta que podemos ver es el aumento de malos hábitos. Por ejemplo, comer mal, o el aumento de fumar, del consumo de tabaco, el consumo de bebidas alcohólicas. Cuando la gente suele estar estresada, suele dirigirse más y tirar más hacia este tipo de malos hábitos que al final pues tienen un efecto negativo a la larga en el cuerpo. Ok, retomando un poquito el punto de Alfonso, ¿cómo nos damos cuenta en el consumo de sustancias que a veces, no sé, después de un día pesado de trabajo, qué es lo que pasa, ¿no? De que, me quiero desestresar, vamos por 2 cervezas, pero se hace más constante cada vez hasta que ya es un hábito, ¿no? De que saliendo, ¿cómo te desestresas? Pues yendo por tus cervezas, ¿no? O por ejemplo, que entre lapsos que te sientes muy estresado o te acabas de dar, o sea, como que has tenido una respuesta negativa a cualquier situación de estrés en el trabajo, salir, ¿no? De que me voy a fumar un cigarro, ¿no? Y luego igual va aumentando hasta que cuando te das cuenta ya es parte de tu día a día, que es el consumo de las sustancias. Otro tipo de síntomas muy importantes a tener en cuenta son los síntomas emocionales. En mi caso, personalmente, son los síntomas que más ven mis compañeros de trabajo. Eso es un síntoma emocional muy fácil de identificar, los cambios de humores en las personas, y creo que es de las cosas más repetitivas que vemos, ¿no? Sí, o sea, la persona puede llegar incluso a sentir miedo de ir a su lugar de trabajo por sentir que no tiene el control de sus funciones o de lo que va a pasar. Entonces, o sea, queremos dejar claro que con estos síntomas emocionales tal vez no podrían ser tan perceptibles como comenta Alfonso, ¿no? Que él en la cara se le puede notar cuando está pasando por un periodo muy alto de estrés. Pero la persona puede estar sintiendo ansiedad, o sea, puede la persona de al lado estar sintiendo un nivel altísimo de ansiedad y tú no darte cuenta. O sea, a eso nos referimos también con que tal vez en las personas este tipo de síntomas emocionales no son tan perceptibles, ¿no? O sea, por ejemplo, una irritabilidad tal vez sí, porque te das cuenta en cómo te contesta la persona, en cómo cambia su tono de voz. Pero bueno, tal vez otros como el miedo o la ansiedad no son tan fáciles de identificar como síntoma de estrés. Sí, al final los síntomas emocionales, sí, como en mi caso, pueden ser muy fáciles de identificar, pero como dice Olga, también pueden ser muy fáciles de esconder. Entonces, si la persona no quiere que se le note que está irritado, puede ser muy difícil para la empresa, para su... Sí, o sea, e incluso no que no quiera que se le note, yo creo que a veces ni siquiera podemos identificar que nuestro mal humor o nuestro miedo es derivado del estrés o del lugar de trabajo, ¿no? Entonces ahí está un poquito más complicado, ¿no? Sí, algo que a mí me pasó en alguna ocasión es que pues yo estaba sometida a mucho estrés, pero precisamente no es que yo lo escondiera, una palabra. O sea, que lo escondieras a propósito. Ajá. Okay. No es que yo lo escondiera a propósito, sino que, bueno, yo hasta eso sabía dividirlo, ¿no? De que, bueno, me causó estrés cierta cosa de mi trabajo, pero yo no me voy a desquitar con las personas, ¿no? Entonces, a veces cuando yo le comentaba a las personas, es que estoy muy estresada, que era lo que me decían, pero si no se te nota, si tienes muy buena actitud, si eres muy amable, y sí, porque pues realmente mi causa de estrés no era esa persona, ¿no? Sino claro, algo de mi trabajo. Entonces era esta parte que los demás no podían percibir, claro, pero yo por dentro sí me sentía muy saturada de estrés.
Sí, no, o sea, a mí creo que yo incluso identificando que estoy estresado, que cierto estado de ánimo se está derivando de un episodio de estrés, a veces me cuesta un poquito de trabajo controlar tal vez mi cara. No voy a responder mal, pero volvemos a lo mismo. La actitud que tengo, con la que me dirijo, pues bueno, sí es diferente, ¿no? Creo que pasando a otro grupo, ahora sí que de los fisiológicos, también yo creo que son de los más comunes relacionados con el estrés, o de que más podemos decir, bueno, es que esto es porque estoy estresada, que son, por ejemplo, dolores de cabeza, el dolor de cuello, el dolor de espalda, o enfermedades derivadas, de episodios de estrés. Sí, por ejemplo, ¿no? Gastritis, colitis nerviosa, que ya sabes que no es precisamente de tu alimentación, pero cuando se presenta un estímulo, luego se refleja de alguna manera, ¿no? Entonces, además de las que menciona Olga, pues se pueden dar diferentes, ¿no? Como los problemas estomacales. ¿Cuántas veces no es o sea, sientes que tu cuello está tenso, tu espalda, y todo eso es una respuesta fisiológica del estrés en tu cuerpo? Sí. Sí, así es. Yo simplemente aportar ahí que sí, el estrés puede causar muchos tipos de problemas físicos, tanto cardiovasculares como respiratorios, musculares, como estabais comentando, dolores de espalda, de cabeza. Entonces, sí, son síntomas que al final se acaban volviendo efectos y problemas serios para la salud. Sí, eso era lo que comentábamos, tal cual. Por ejemplo, el ausentismo era un síntoma conductual, y al mismo tiempo el ausentismo derivado por enfermedad. La enfermedad es un síntoma fisiológico de estrés, entonces lo que dices a todos, son síntomas que se terminan volviendo efectos, ¿no? En este sentido, bueno, ya para abarcar los 4 grupos de síntomas o manifestaciones del estrés, terminamos con los cognitivos, que estos están relacionados con, la pérdida de la capacidad de concentración, personas que suelen tener mucha atención al detalle, suelen ser muy minuciosos, de repente empiezan a cometer más errores de lo normal, o incluso perder la capacidad de aprender nuevas cosas. Puede ser un síntoma de estrés. ¿Por qué? Porque la persona tal vez está más enfocada en lidiar con los otros síntomas, o de verdad está saturada y no puede permitirse adquirir nuevos conocimientos que otros cognitivos. Sí, precisamente eso, ¿no? Igual cuando tú como te ves rebasado, pierdes la capacidad para adquirir nuevos conocimientos, pero también eres propenso a cometer errores, ¿no? A veces problemas que se presentaban día a día durante tu trabajo, diferentes situaciones que pues tenías la capacidad de resolverlos fácilmente, se ven mermados, ¿no? Igual en la toma de decisiones, que ya este mismo miedo a una respuesta negativa hace que tu respuesta, tu capacidad de respuesta ante estas situaciones vaya disminuyendo, ¿no? Tal vez ya no tienes esta misma facilidad para tomar ideas que cuando al principio, cuando tu mente pues estaba un poquito más calmada en cuanto al estrés. Sí, totalmente. En este sentido, pues bueno, vemos cómo el estrés empieza a abarcar áreas como la salud mental, la salud física, y cómo tal vez ciertas condiciones que se pudieron prevenir o que pudieron erradicarse si ya estaban ahí, pues bueno, terminan repercutiendo de manera negativa en la salud de los colaboradores, ¿no? Es aquí donde recae la importancia de, pues ahora sí que aplicar las recomendaciones que nos da una NOM 035, o incluso crear políticas internas que pues cuiden a los trabajadores, ¿no?, de todos estos riesgos.